Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el momento que estemos hoy en el Club de Lectores, estamos transmitiendo desde un lugar histórico, la Torre Mágica de las Empresas Mágicas del Librero Mágico. Arnaldo González, aquí en Río Piedras, en su nuevo ventorrillo de libros, como con 50.000, 60.000 libros que existen en este espacio para comprar libros usados de bibliotecas personales que se han ido vendiendo y revendiendo. Esta es la séptima episodio del Club de Lectores en esta séptima temporada. Estamos muy contentos de estar con todas y todos ustedes aquí hoy, transmitiendo desde el Pozo Antillano en sus plataformas en San Juan de Puerto Rico para el resto del mundo y transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíces en el 1460M WRLP en San Sebastián del Pepino, Radio Raíces. En los controles en San Juan, Adrián Ciaca Pérez. En los controles en Raíces San Sebastián, Robertito Rivera. Este que les habla, Daniel Nina, y a nombre del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, que somos los promoventes de este programa, le damos las gracias, como también le damos las gracias a Radio Raíces y a nuestro amigo Ramón Edwin Colón Prat por permitir este proyecto que se dé en la vida y en este momento. En el día de hoy tenemos un amigo que yo públicamente tendría que darle siempre las gracias porque es una de las personas que más me ha enseñado a escribir y es un gran escritor, es un gran maestro editor y sobre todas las cosas es un tipo buena gente. Nos acompaña en el día de hoy el compañero Alberto Medina Carrero, abogado, pero realmente hablando es un literato que se ha dedicado a editar los pasados 25 años de su vida a cuanta gente le ha pasado por el frente, sobre todo los proyectos a través del Colegio de Abogados, que por muchos años, creo que en 2 temporadas, casi 15 años, estuvo de editor de las revistas del Colegio de Abogados y luego fue editor de una editorial que fundó llamada Dos Letras. Letra 2 Editores. Letra 2 Editores, me confundí. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Saludos a ti, a tu público y muchas gracias por la invitación para hablar sobre este libro. Bien, hemos sido parte de muchos inventos que hemos participado, entre otros la Comisión de Abogados, de Juristas Creativos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y ahí lo pasamos bien, pero más recientemente hemos estado en el devenir de la literatura, porque Alberto es un tipo interesante y editó un libro que se llama Escritos de Gaveta, que yo tengo una discusión teórica, pero tú puedes entenderme, es decir, la comisión la preside la compañera Mari Carmen Ferrer y el verdugo, el ejecutor de la obra se llama Alberto Medina Carrera y yo le doy el crédito a ella como editora compiladora, aunque en el manuscrito apareces tú con un ensayo extraordinario sobre abogados y abogadas en la historia de la literatura. Yo lo único que te diría es que me fuiste muy en la línea americana de los bestsellers de Thoreau y otra gente así, Scott Thoreau, pero estuvo bien, pero también hablaste de Europa y de esa conversación pues aprendí mucho porque la semana pasada o anterior estuvimos discutiendo ese libro y me leí tu prólogo que me parece pertinente para entender entonces los trabajos que ahí se publicaron. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la última producción literaria del compañero Alberto, que yo no sabía de qué trataba y me ha fascinado, y de eso yo voy a hablar hoy, porque yo le dije, no te preocupes Alberto, que yo para mañana te leo, y él me dice, no vas a poder porque tienes 400 páginas. 487. 487, y yo te dije, no te preocupes que yo me lo leo como quiera. Y el libro se titula A Filo de Espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, y yo como que se presentó esta semana en el Colegio de Abogados, o ya todavía no se presentó. Sí, ya se presentó esta semana en el Colegio de Abogados un libro del 2020 que sale con la pandemia, como tantos problemas o asuntos sociales que aquí pasaron, pero cuando yo empiezo a ver este libro digo, adiós, pero Alberto, o sea, con mucho respeto, se me convirtió a la palabra del Señor y me está hablando de un libro de catecismo religioso. Entonces ese era mi prejuicio. Pero gente, nada que ver, yo lo digo de sofá, este libro hay que leérselo porque se lo acabo de decir y lo vamos a conversar. Bueno, en mi línea editorial, es una interpretación pagana, callejera de la Biblia y él la va interpretando y el problema no es
la opinión de él. El problema es que uno empieza a coincidir con él y dice, tiene razón lo que le está diciendo. Esos que redactaron la Biblia se inventaron un montón de cosas y necesita, primero, un lector, segundo, un escritor que sepa entender las entrenías de los escritores y escritoras, pero más que nada, una persona con curiosidad histórica para interpretar la Biblia, el Viejo Testamento, por llamarlo de una forma, es decir, la original, y ponerlo en estas 487 páginas como una interpretación, sección o capítulo de la Biblia, de forma contemporaneizada y de forma interpretada de una perspectiva crítica. Así que este es el libro que vamos a estar conversando hoy. Gracias, Alberto, por decir que sí, pero ahora vamos a debatir un montón, porque el libro hay que leérselo. De verdad, lo digo de corazón. A mí me sorprendió, porque también nos envió una foto. Si entran al Facebook del Pozo Antillano, la promoción de este día de hoy, nos envió una foto caminando con una Biblia. Entonces yo digo, pues, cada cual tiene sus etapas en la vida y ahora él está en la conversión plena. Pero nada que ver, esto es un libro muy interesante. Alberto, cuéntanos. Pues mira, de lo que tú has dicho, ¿verdad? Esto surge de una curiosidad de mi parte. Yo me crié en la Iglesia Católica y como sabemos los que hemos estado en la Iglesia Católica de alguna forma, pues allí si bien no se prohibía que se leyera la Biblia, pero no se alentaba, ¿verdad? Y en eso es distinto, ¿verdad? Del sector protestante, donde sí pues se habla mucho de la Biblia, de la palabra, como dicen ellos. Así que pues yo pasé muchos años en la Iglesia Católica, porque estudié en una escuela católica y me gradué a los 18 años y tuve ese periodo yendo a la iglesia. Y a mí me llamaba la atención que, siendo la Biblia, que yo no había leído francamente, pero había visto un libro tan extenso, tiene alrededor de 1500 páginas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Combinado. Yo notaba que en la iglesia pues se predicaba siempre sobre un número que a mí me parecía muy reducido de pasajes bíblicos, y eso me parecía extraño. Y yo me preguntaba, primero, que me parecía aburridísimo eso, porque uno siempre estaba oyendo lo mismo. Si uno iba, digamos, mañana va a ser, bueno, pues domingo, pues el domingo correspondiente del próximo año, del año que viene, pues se va a decir lo mismo, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, aquí hay algo extraño, ¿verdad? Luego me caso con una persona que se crió en la iglesia presbiteriana, es evangélica, que lee la Biblia todos los días, es lo primero que hace cuando se despierta, y pues con alguna frecuencia yo la he acompañado a su iglesia y me encontré en la misma situación, que el pastor, pues que por cierto, muy amigo mío, una persona que yo aprecio mucho, pues siempre estaba predicando sobre lo mismo. Y yo lo escuchaba, ¿verdad? Las veces que iba a decir, hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra. Y un día yo me dije a mí mismo, pues yo voy a leer la Biblia. No libros que hablen sobre la Biblia, sino yo voy a leer la Biblia por mí mismo. Y como tú has dicho, ¿verdad? Yo me considero sobre todo un profesional de la lectura, ¿ves? Por lo que tú dijiste, ¿verdad? Por los muchos años que llevo escribiendo y sobre todo editando textos de otras personas. Así que con ese mismo rigor y de esa misma manera, pues yo acometí leer la Biblia, desde la primera palabra hasta la última, que como dije son como 1500 páginas. Claro, en esta primera parte, que es el Antiguo Testamento, estamos hablando de 1140 páginas más o menos. Y eso es el 75% de la Biblia. Porque yo creo que hay gente que tiene la impresión, por lo mucho que se destaca y es natural, que la Biblia tiene que ver casi todo con la historia de Jesús. Y eso pues no es cierto.
como acabo de decir, la inmensa mayoría de la Biblia pues tiene que ver con el Antiguo Testamento. Así que yo leí ese texto, lo fui leyendo poco a poco, me tomó más de un año, porque yo estaba haciendo otras cosas, ¿verdad? No era eso nada más, estaba haciendo otro tipo de trabajo. Y entonces leía los pasajes, uno por uno, citaba, y eso es verdad, es algo que vale la pena destacar. Yo cito directamente del texto bíblico y sobre eso hago un comentario. Originalmente este libro se iba a titular Antiguo Testamento, una lectura crítica y razonada, porque eso es lo que yo hice, ¿verdad? Más que interpretar, yo lo que he hecho es leer, pero leer como yo leo todos los textos que pasan por mis manos, los jurídicos y los no jurídicos, con mucho detenimiento, con mucho cuidado, pensando bien en lo que dice, y no solamente lo que dice, sino lo que eso implica, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas. Lo primero es, como sabemos, ¿verdad? Y esto, los que somos abogados, pues sabemos que las reglas de hermenéutica, la primera es que uno tiene que fijarse en lo que se dice y el significado, ¿verdad?, preciso de las palabras. Pero entonces está la otra parte, que es lo que eso significa, lo que eso implica. Así que yo entro en ambas cosas y ahí hago un comentario mío, pero es basado en el texto. Yo ni he quitado ni he puesto nada. Bien, lo que pasa es que vamos a empezar de cero. Ajá. Yo, que no soy muy cristiano en el sentido tradicional de la palabra, claro, y puedo ser más sincrético y puedo tener otras representaciones de lo sagrado espiritual, pienso que tú estás en una lógica ahí cristianista, o no de conversión, sino de catecismo, de convencer a uno. Entonces uno se mete en este libro y no hay nada que ver con eso. No, claro. Es algo interesantísimo, porque dentro de esa conversación, entonces, uno empieza a descubrir qué es lo que tú dijiste. Es un comentario crítico y razonado, pero tú me dices que esto te tardó un año. Yo no me he leído la Biblia completamente, y cuando la leo nunca la entiendo. Esa parte de la Biblia es la que más a mí me parece, porque hace cosas que para mí dije, esto le tardó un año, yo pensé que te había tardado 10 por la rigurosidad, pero vas leyendo y veo los comentarios. Yo voy a darles un ejemplo, voy a leer un pedazo para que vean, y me gustaría que hablaran de la metodología de redacción. Este trabajo está interesantísimo, gente. Yo que no soy cristiano, pero lo leo como un texto bien documentado, de una forma, por decir algo, liviana, porque no me está haciendo referencia a una nota al cárcel, esto y lo otro, que es algo que lo apoyo. Es decir, yo como académico que soy, tengo que apoyar eso también. Pero en este caso es una lectura distinta, porque es superficial, no en el sentido liviana, superficial, sino en el sentido, es ligera, pero te hace ver unas cosas de otra forma. Así que voy a hablar de un personaje. Saludos a Nelly Bauzá Echevarría, quien nos está siguiendo en las redes sociales y que le gusta un cuento que tengo, que se llama El noveno pasajero, que es sobre el arca de Noé, porque yo en algún momento me puse a escribir del arca de Noé. Y miren cómo él interpreta el arca de Noé en el libro de Génesis del Viejo Testamento. Lo que sí es, Noé construye el arca. Lo que sí es cierto es que Dios no confiaba mucho en el criterio de Noé, y por lo tanto creyó necesario proveerle detalladas especificaciones para la construcción del arca, en el cual sobreviviría el diluvio que él crearía. Este afán de Jehová por la exactitud de la construcción y elaboración de las cosas se verá más adelante, y debe ser por lo cual los masones, me traen otros amigos, hablan de él como el gran arquitecto del universo, es decir, de Dios. Con Noé también comienza otra de las costumbres de Dios, la de hacer alianzas o pactos. Eso me pareció extraordinario, porque yo no sé dónde el compañero Alberto Medina autor del libro A Filo de Espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, me interpreta la teoría del pacto, que es una teoría de 1952 de la relación constitucional Puerto Rico-Estados Unidos. Así que para la gente que son historiadores, cómprense el libro. Yo sé que Aida Mendoza nos está escuchando por las redes sociales,
que junto a mí también y otras personas somos miembros de la asociación, de la Junta Directiva de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores de Puerto Rico. Pero quiero que vean esto, porque en ese sentido, este pacto se traduce en muchas formas en Puerto Rico. Estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé. Luego de revelarle que va a liquidar toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. En ese momento de la historia humana no sabemos cuántas especies de animales existían, por lo tanto es difícil juzgar si la pareja de cada una cabría en el arca. Esto tiene algo de sarcasmo estructurado y todo integrado. Pero escuchen, gente, lo que viene ahora está mejor. Segundo, próxima sección, el diluvio. De hecho, el problema de la cabida se complica porque Dios, luego de haberle dicho a Noé, 2 de cada especie meterás en el arca, le cambia los planes diciéndole, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, dejando entonces en una pareja para los animales que no son limpios. La Biblia no nos dice cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca, pero a menos que Jehová lo ayudara directamente, debe haber sido bastante tiempo. Tampoco se nos dice cuánto tiempo le tomó reunir a todos esos animales, pero debe haber sido mucho tiempo. Y entre otros problemas de logística, que es cuando yo escribí ese cuento, cuánta agua tenía para los animales, cuánta hierba tenía, no me explican. Cuántas reservas para Noé, su esposa y sus hijos que estaban en la barca también. Aún así, Dios le avisó a Noé sobre el comienzo del diluvio con una semana de anticipación, por lo menos estaba prevenido. Es decir, el 17 de febrero empezó a diluviar, y por supuesto, esta es la mejor parte de este análisis, porque ahora empieza un análisis matemático sobre los días. Y por supuesto, luego de 40 días con sus noches de un aguacero cerrado, Jehová exterminó toda vida sobre la faz de la tierra, excepto la tripulación del arca. Y llovió tanto que cuando a mediados de abril campó, las aguas tardaron 150 días en bajar, es decir, como hasta septiembre. Claro, por la altura el arca había quedado depositada sobre el monte Ararat desde el 17 de julio. No obstante, el autor bíblico no le cuadra bien la cronología, pues nos dice que no fue hasta el mes 10º, al 1 de mes, se descubrieron las cimas de los montes, o sea, por el 1 de octubre. Entonces, la cosa se complica un poco, dice el autor Alberto Medina Carrero. Desde el descuido del autor bíblico, no sabemos si cuando dice sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca, se refiere a que lo hizo inmediatamente que dejó de llover, o fue después. Es que el sarcasmo aquí está buenísimo. El envío del cuervo y la paloma no tendría sentido, pues Noé tenía que saber que en ese momento no habría tierra ni vegetación sobre la cual posarse. Entonces espera 7 días para repetir el experimento, y al regreso de la paloma entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Si se tratara de 47 días después de comenzado el diluvio, yo vuelvo a la logística, ¿tenían comida suficiente para aguantar? No, porque a menos que haya habido un helicóptero trayendo comida, es decir, o tirándole del cielo. Claro. Entendido que se trataba de 47 días, ocurrió comenzando el libro de entonces, la retirada de las aguas ocurrió en abril. Entonces, ¿por qué se dice que las aguas tardaron 150 días en bajar? No conforme con su entendimiento de que las aguas habían bajado, el desconfiado de Noé espera una semana más para enviar la paloma otra vez, y esta, cansada de su confinamiento y encontrado donde hacer su vida, no vuelve más. Pero entonces se nos dice algo insólito: el 1 de enero siguiente, es decir, 2 años después, las aguas secaron sobre la tierra. Luego el 27 de febrero se secó la tierra otra vez. Entonces Dios se arrepintió de toda esa destrucción y se prometió a sí mismo que jamás volvería a ser una barbaridad como esa, por más malo que fueran los seres humanos. Este recuento del libro A Filo de Espada, Crónica de Jehová de los Ejércitos, de el compañero Alberto Medina Carrero, está buenísimo, de verdad. Yo espero que todas las iglesias del país este libro lo estén comprando, sean protestantes o católicas, porque es una interpretación boricua, por decir algo, de lo que pasó en la Biblia, en el Viejo Testamento. Y entonces yo me hago una pregunta sencilla: metodológicamente, ¿cómo tú fuiste estructurando esto que me dice que lo terminaste en un año? Yo no te creo, pero te respeto, porque 485 son posibles, ¿verdad? Yo no tengo problema. Sí, no. Pero después de editarlo correctamente, sin errores, una expresión de esto de Ediciones Gaviota,
esto se hizo creo que en Colombia, un libro muy bonito, pero dentro de esa conversación, ¿cómo tú te sentaste a diagramar, a diseñar, a pensar este trabajo? ¿O ibas leyendo párrafos que te interesaban? ¿Cómo fue el proceso? Yo empecé, pues, desde la primera palabra, o sea, y fui en el orden en que están, ¿verdad?, los pasajes bíblicos, porque me parece que es la forma de hacerlo, ¿verdad? No se puede hacer de otra manera, porque si no, pues todo está concatenado. Así que yo lo que hacía era que, pues, todos los días leía uno. Hay pasajes que son muy breves, otros son un poco más extensos, y yo leía por lo menos uno de esos pasajes, lo leía muy bien, y entonces hacía mi comentario, citaba, por supuesto, ¿verdad?, como tú te has dado cuenta, y hacía el comentario, y así fue como lo hice. Yo no quise entrar, ¿verdad?, en cómo se escribió la Biblia y por qué uno ve eso que tú señalas con mucha razón, que es hasta risible, ¿verdad? Porque hay cosas que son totalmente contradictorias, son incongruentes. Y claro, se ha escrito mucho sobre eso, pero ese no era mi propósito. Eso sería otro libro. Cuando uno sabe cómo se escribió la Biblia, entonces uno entiende por qué eso es así. Muy brevemente hay que decir que realmente había o hubo en algún momento de la historia como 4 relatos, ¿verdad? Vamos a decir 4 Biblias. Y hubo un editor, que no se sabe quién fue, que hizo una síntesis o trató de hacer una síntesis, ¿verdad?, de esos 4 relatos. Pero, como te podrás imaginar, cuando uno hace una cosa como esa en un texto tan extenso, se cae en eso que tú señalas, en esas contradicciones, en cosas que no cuadran. El ejemplo que diste es muy bueno, porque es una cuestión numérica y de fecha, etcétera, pero no es el único, por supuesto. Y ahí es que uno se da cuenta. Cuando yo empecé a leer, yo le comentaba a mi esposa, ¿verdad?, que como he dicho es muy evangélica, que no suscribe nada de lo que yo digo aquí, dicho sea de paso. Y yo decía, fíjate, a mí me parece como que la Biblia está mal escrita. Cuando digo mal escrita, en términos de gramaticales, ¿ves? Hay oraciones que tú lees, hay párrafos que tú lees y tú dices, aquí como que hay algo malo. Alguien borró algo y no se dio cuenta de cómo iba a quedar. Y yo como editor, ¿verdad?, y tú lo has dicho, que he estado muchos años en este tipo de labor, pues tengo esa sensibilidad muy particular, lo que un amigo llama sensibilidad lingüística, que uno dice, esto no está bien, aquí falta algo. ¿Ve? Después es que yo, estudiando por mi cuenta, me doy cuenta de que fue así. ¿Ve? Para ponerlo en términos modernos, alguien le dio delete a unas cosas en el texto original de la Biblia y no se preocupó bien por ver cómo quedaban esas oraciones y cómo quedaban esos párrafos, y por eso es que en eso que tú leíste y en muchos otros lugares del texto uno nota esas incongruencias, y es que cogieron esos textos y trataron de combinarlos, pero eso requiere mucho cuidado. Y claro, hay que decir también que este es un texto que ha sido manoseado, vamos a decirlo así, durante siglos, y se han añadido cosas y se han quitado cosas. Aquellos monjes de la Edad Media que se dedicaban a copiar, que eran los copistas, pues ponían y quitaban, y eso explica mucho, pero claro, yo tomo el texto como ha llegado hasta nuestros días, y no entro en por qué eso es así o lo que sea. Eso es otra cosa, y sobre eso hay muchísimos libros que se han escrito. Yo lo que quería era decir, mire, esto es lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que no la ha leído, como es natural, tú mismo has confesado, porque es fuerte tirarse 1500. No está mal, no me castigues. Ajá. No, porque tú controlas la palabra del Señor, oye, si no me castigues. 1500 páginas no es poca cosa, ¿verdad? Y de letra pequeñita, porque también la Biblia está así impresa de esa manera.
Así que, y francamente hay muchos pasajes que son un tanto tediosos, reiterativos, no son muy interesantes. Yo tuve que hacer un gran esfuerzo para leerlos todos y no saltarme ninguno. Y aún dentro de esos pasajes que pueden ser tediosos, y te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con que Dios es el gran arquitecto del universo y es el gran ingeniero y maestro de Jehová también. Porque él le dice la cuestión de la construcción del templo. ¿Ve? Él da especificaciones, ¿ve? Como si fuera un ingeniero, como un plano. No, el templo tiene que ser así. Tiene que tener estas dimensiones. Y ahí hay algo que yo destaco y que no se dice mucho porque le queda feíto a Jehová, francamente. Y es la insistencia de que todo tiene que estar adornado, o tiene que ser de oro, de plata, de bronce, de maderas preciosas, de piedras preciosas. Es decir, que Jehová tiene un afán de que se le rinda culto, pero no modestamente, ¿sabes? O él no lo deja a discreción del ser humano, que uno podría decir, bueno, pues tú ríndeme culto como tú creas y puedas. Si tú eres pobre, pues eres pobre. No, Jehová no. Jehová quiere que se le rinda culto, pero tú sabes, carito. Bien, esto me parece fascinante, esta conversación, porque es que de verdad yo esperaba otra cosa, y cuando a mí me maravilla el libro y veo que lo hemos descubierto ahora 2 años después, por las razones de las pandémicas que sean, pero es un texto que lo tengo que recomendar. Sea usted el pastor de la iglesia de su comunidad, o sea usted el cura de la iglesia católica en el centro del pueblo, pero léalo. Pero para los que son afines a mí, que son otra gente, este es un texto interesante por una interpretación que, por ligera que sea, si no está documentada con notas al calce, así justificando o otras lecturas, a usted le hace sentido. Después te voy a hablar de los hijos de Noé, pero más que eso, del desarrollo de la humanidad, porque entonces el compañero Alberto Medina Carrera empieza a hacer una genealogía, y entonces esta parte me parece extraordinario, porque la gente vivía 180 años, 160 años, o contaban mal, o los años eran cada 2 meses. No eran años de 365 días. Eran más cortitos los años. De todas maneras eran un montón. Sí, pero era un montón, pero no, eso no es el problema. El problema es que la señora a los 65 años tuvo 9 hijos. Pues yo quiero saber qué pasó en la genética, porque eso no pasa de ordinario. Y dentro de esta conversación es un libro provocador. Esa yo creo que debería ser la conclusión, porque tú has establecido, si me permites interpretarte, una metodología de tomar los libros de la Biblia, del Viejo Testamento, que son 1149 páginas, ese nada más, el Nuevo Testamento es más breve, y vas por libro y vas analizando ciertos segmentos o ciertas, por le llaman algo, leyendas o narrativas que están en ese libro, y las vas conversando. Y en esa perspectiva introduces tu historia de vida como escritor, lector, como persona que te has dedicado a interpretar palabras, y tiene muchas referencias, tiene sin ninguna duda referentes, porque por ejemplo, toda esa conversación de la Génesis del inicio, cuando Adán, y entonces estaba solo y triste, y Dios no quería que estuviera triste, y de la costilla le saca a Eva. Bueno, pero ¿cuándo se reprodujeron y tuvieron hijos? Esa parte es interesantísima. Y yo creo, sin desmerecer el valor de los creyentes y las personas que siguen algún tipo de estructura espiritual formal, es decir, una iglesia, una secta, etcétera, que tu contribución empieza a ser para desmontar las narrativas infundadas que nos convierten en creyentes ignorantes. Exacto. Usted puede ser creyente, pero por lo menos documente lo que está haciendo. Desde la verdad. Y eso, o la verdad que tú interpretas, que es otra cosa. La verdad que dice aquí. Fíjate. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo... Es que eso es que lo dice la Biblia. No, pero vamos a hablar de los hijos. Entonces después vienen... No sabemos cómo fue que hubo una familia de Eva y otra familia de Adán. Es decir, ellos tendrían... No digas tú, cuando votan a Caín, ¿verdad? Que lo mandan al este del Edén, él encuentra una mujer allí, sí, ¿verdad? Y funda la ciudad esa de Nod y qué sé yo qué rayo.
¿Y de dónde salió esa mujer? Sí. No, tenía que ser parienta de él. Yo lo llamaría, hay unas cuestiones de lógica sencilla. Una lectura, ¿verdad?, crítica de la Biblia, no para que deje de ser creyente, sino para que cuestione mejor las santas escrituras que están ahí. Antes de yo seguir, tengo que trabajar con nuestros auspiciadores del programa y darle las gracias porque usted nos ha auspiciado a nosotros también aquí en el Pozo Antillano en este proyecto. Pero este segmento de hoy es auspiciado, esta primera parte, por el libro Pedreira Nunca Hizo Esto, del 2007, del autor Francisco Cabanilla, el cual se encuentra disponible en las librerías del Instituto de Cultura Puertorriqueño. También el libro Ensayos Silenistas, del 2016, ediciones Gaviota, del autor Francisco Cabanilla, el cual se encuentra disponible en las librerías Norberto González. De igual forma, 2 veces auspiciador en el día de hoy al Hotel Bolívar, servicio de hospedería familiar de primera en Santurce, precios módicos y atendido por su propietario, Edgardo Buxeda y María Eugenia Hernández. Teléfono de contacto 787-593-2242. También nos auspicia la compañera Laura Muñiz del Centro Avance, Clínica de Servicios Relacionados a la Salud, Evaluación y Tratamiento de Terapia del Habla y Lenguaje, Terapia Ocupacional y Oromotora, Psicológica y Disfagia. En la organización Pérez Mori, calle Mayagüez, número 86, San Juan. Contacto al 787-647-9831 o 787-949-2985. Y dentro de esto, el último auspicio de este primer segmento, el libro Pedreira Nunca Hizo Esto, que lo volvemos a repetir, al autor Francisco Cabanilla, el cual se encuentra en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Gracias a estos auspiciadores por permitirnos estar vivos en este proyecto que empezó como un jueguito de empezar a hacer streaming y ahora tenemos un juego más grande de streaming por radio. En el streaming por las páginas del Pozo Antillano, en las redes sociales de nosotros, transmitiendo para todo el mundo, y desde San Sebastián en WRLP, desde San Sebastián Radio Raíces del Pepino en el 1460 AM. En los controles en San Juan, Adrián Ciaga Pérez, en los controles en San Sebastián, Robertito Rivera. Bien, pero volviendo al libro A Filo de Espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, son 487 páginas que hay que devorárselo, pero este sí es un libro que yo te digo, vamos a tomarnos un café y a discutir este libro, porque las ocurrencias, que yo no estoy diciendo que sean falsas tu interpretación, simplemente es tu interpretación, como bien dijiste, como una persona que piensa la vida críticamente y también una persona que piensa la vida desde lo racional. Y cuando yo trabajé la figura de Noé, que me parece que tú lo destacas, que era un borrachón, y por eso es que Dios no confiaba en él. Ajá. Pero hay algo interesante, que tú hablas de que en Jehová Dios empieza a hacer la teoría del pacto y de las alianzas y a hacer encuentros con la gente. Pero también a mí me parece muy interesante que en la figura de Noé, que en mis novelas se ha trabajado, que es un sentido muy popular de la espiritualidad, que es el diálogo de las apariciones. Y esto de las apariciones es bien importante, porque en el mundo religioso racional del siglo XXI, si tú le dices al Monseñor de San Juan, yo tengo una aparición, esto y lo otro, te va a decir, hermano, vamos a hablarlo tranquilo, no, póngase en el púlpito a decirlo, no lo va a decir, pero la Biblia está llena de apariciones que van documentando la vida de distintas formas. Me gustaría, cómo tú te metes en lo que podríamos llamar la imaginería espiritual, que empieza a jugar con lo racional y lo irracional, porque juega con los dos, y tú lo documentas bien en esa figura de Noé. Después están todos los hijos de Noé que crearon toda su familia, y yo lo veo eso como no solo con suspicacia, con una explicación racional que me han obviado en algún sitio. En una clase de ciencias sociales que estaba dando en uno de los recintos de la Universidad de Puerto Rico, para una clase que se llaman clases, no son tributarias, estas son de servicio, que son que tienes que darle a otra facultad. Tenía 33 estudiantes de ciencias naturales. Y yo les pregunto, son científicos, todos van a estudiar medicina o física, ¿cómo se creó el mundo? Todos salvo uno, por el relato original, bíblico, Dios lo creó. Y yo me quedo así, digo, pero ustedes son científicos, y dicen, no, porque ahí es que empieza, después le aplicamos la ciencia. Yo lo pensaría de otra forma, porque lo que tú nos planteas de forma provocadora es que el relato original, que es el bíblico, de cómo esto surge, es altamente cuestionable. Y ahí es que yo veo que es muy interesante tu contribución. Lo que pasa es que hay que dar dos explicaciones.
en las que yo no entro en el libro, pero para entender bien esto. La realidad es que la Biblia no es original. La Biblia, estos relatos, estos cuentos, por llamarlo así, desde Noé, Abraham, etcétera, eran leyendas o mitos antiquísimos. Y cuando digo antiquísimos es cientos y hasta miles de años antes de que se escribiera la Biblia. De manera que lo que hizo el pueblo de Israel, vamos a ponerlo así, fue que adoptó y adaptó esos mitos, esas leyendas viejísimas sobre la creación del mundo, sobre la cuestión del diluvio universal, todo eso, y lo hizo, vamos a decirlo así, a su imagen y semejanza. Hizo su versión. Pero yo creo que si tú le preguntas por ahí a la gente, porque uno crece creyendo que la Biblia es original, que eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad, o que eso no lo había escrito nadie, etcétera. Pero es que eso no es cierto. Por lo tanto, cuando uno sabe eso, y eso está plenamente documentado, el que tenga duda, lo que tiene que hacer es ir a Google, que hoy día lo resuelve todo, y se va a dar cuenta de esto que yo estoy diciendo, que es rigurosamente cierto. Por lo tanto, eso es importante, ¿verdad? Lo otro es, la realidad es que a la Biblia se le fue añadiendo contenido. Originalmente decía una cosa y después le fueron añadiendo. Y eso también se puede ver a través de la historia. Había primero unos relatos que decían una cosa y después se le fue añadiendo para hacerlo más interesante, para hacerlo más convincente de que esto realmente es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. De manera que por eso yo dije ahorita que es un texto que ha sido muy manoseado, y lo han modificado con gusto y gana a través de los siglos por distintas razones y con distintos propósitos. Por eso es que hay una cosa que tú te tienes que preguntar es, ¿y por qué se cuenta lo mismo desde varios puntos de vista? Porque hay pasajes que son repetidos, es lo mismo, y uno dice, pero eso no tiene sentido, hasta que uno se acuerda. Lo que te dije hace un momento es que había 4 versiones, y el editor ese no tuvo el cuidado que tengo yo generalmente cuando estoy editando los libros, perdonando la inmodestia. Y no se dio cuenta que estaba haciendo eso, y que había cosas que estaban que son incongruentes, que son contradictorias. Por lo tanto, por eso es que cuando uno lo lee ahora, uno dice, si uno lo lee con cuidado, porque, ¿verdad?, la tentación es leerlo por encima, porque, ¿verdad?, son 1000 y pico de páginas. Pero si lo lees con calma, como hice yo, por eso yo lo leía poquito a poco y me tardé año y pico, para poder hacer esto bien hecho. Y entonces uno se da cuenta de esos defectos que tiene el texto. Olvídate tú si uno cree o no cree. Uno puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser lo que sea, pero lo dice ahí. Ese es mi planteamiento. Nadie se tiene que dar, que le tiene que dar coraje conmigo. El que esté incómodo tiene que estar incómodo con la Biblia, porque lo dice ahí. Claro, hay cosas que son sumamente sorprendentes y chocantes. Hay 2 pasajes, a lo mejor tú no has llegado ahí, en que Jehová le dice que cojan niños de pecho y los tiren contra la roca. Y el que me diga a mí que eso no es verdad, que lo busque. Por más que te parezca. Pero ¿y cómo Jehová va a decir eso? Bueno, yo no sé. Eso hay que preguntarle a otra persona. A mí no. Yo no lo puse ahí. ¿Te das cuenta? Es muy interesante todo lo que tú nos traes, porque es que de verdad yo no esperaba esto, y no esperaba
una mirada crítica, no racional, crítica de la Biblia, que me diera desde, que es una corriente, la calle en este texto se llama paganismo, así una lectura pagana, pero pagana no es malo, pagana es popular, fuera del, sí, porque esto no es la iglesia hablando, eres tú hablando, que me interpreta esto muy interesante. Entonces, hay un texto, dime cuál es el de los placeres, Levítico, en la Biblia, ¿cuál es el libro de los placeres? ¿Cómo que de los placeres? De cosas que no se hablan normalmente. Bueno, sí, Levítico me parece que tiene muchísimas prohibiciones y que no puedo ahora recordar así de inmediatamente, ¿ves? Pero sí, o sea, esa es otra cosa. Lo que sí valdría la pena decir, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos. Cuando tú le dices, ¿verdad? Porque fíjate que Jehová permitió esto. Bueno, no, porque es que no. Pero es que eso no es cierto. La Biblia le da un mentiz a eso. Dios se metía, el Jehová, ¿verdad? El Jehová, fíjate lo que yo voy a decir. El Jehová que aparece en la Biblia. No lo digo yo, el que aparece en la Biblia. Se mete en lo que uno puede comer. Cuándo puede comer, cómo lo tiene que cocinar. O sea que Jehová también es un chef, una especie de chef. Y hay un recetario, una cosa de eso. Te dice cómo tú tienes que vestir. Tú no te puedes vestir, tú no puedes mezclar el lino con el algodón, qué sé yo, unas cosas así, tan absurdas. ¿Ves? Pero ¿qué hace Dios metido en eso? ¿Qué tiene eso que ver con la moral? Y cómo debe funcionar, cómo debemos funcionar los seres humanos. Lo que pasa es que tú ¿para qué? Tú creas una interpretación muy interesante porque tú juegas con la exposición bíblica de Dios dando instrucciones, que es autoritario, y Jehová, que es un tipo más pragmático, diciendo las cosas de otra forma, por lo menos en mi interpretación. Y en esa conversación, mira, en Levíticos, los animales limpios, estoy en la página 107 del libro. Jehová tenía una obsesión con la alimentación de su pueblo escogido, asunto al cual le prestó singular interés. Por razones que no surgen claramente del texto bíblico, Jehová clasificó a los animales en inmundos y limpios, de acuerdo con unas características físicas y fisiológicas. Curiosamente, Jehová creyó necesario prohibir el consumo de muchos animales nada apetitosos, que dudo mucho que a alguien se le ocurriera comer, mientras en otros casos, tiene una línea editorial aquí, Alberto, buenísima, objetaba animales que son perfectamente comibles. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es el grado de asco de Jehová a los animales inmundos. El más leve contacto con ellos es suficiente para que la persona quedara inmunda hasta la noche o fuera un acto de abominación. Entonces, esto es consistente a través de este texto, donde el compañero Alberto Medina Carrero va interpretando de los distintos libros de la Biblia, uno, lo que dice el texto oficial, y él te lo da interpretado, pero te lo da interpretado no por versículo tal, sino por decir algo como la historia, la leyenda, cómo se traduce esto en un título que la gente pueda recoger. Para alguien que viene, ¿hace cuántos años ustedes están casados? 48 años. 48 años, ¿cuántos nietos que ustedes tienen? 2. Tienen 2 nietos que viven por allá, y para alguien que lleva 48 años, yo veo que la palabra, que es como yo los veo, de los protestantes, que es una forma de interpretar la línea dura de la iglesia, pues yo lo veo porque tú estás como que reaccionando continuamente este libro a la línea dura autoritaria de Dios y la que yo pensaría que es un poquito más suave de Jehová. Así que explícame cómo tú, que por razones de 48 mínimamente hablando, te has sido influenciado por el cristianismo de la escuela protestante, ¿te relacionas con este texto o era una lectura distante y no emocional de la conversión? Daniel, yo leí esto como si fuera un alegato al Supremo o un texto jurídico. Pues somos abogados y se nos enseña, ¿verdad?, a tener un grado grande de objetividad. Uno tiene que examinar los hechos y el derecho, ¿verdad?, como sabemos los abogados. Desapasionadamente, porque si no, no podemos hacer bien nuestro trabajo. Pues eso mismo, esa misma forma de ver el texto fue la que yo utilicé, lo dije al principio. Decía, o sea, yo no vine, como decimos los abogados, con el ánimo prevenido.
yo tenía mi sospecha, ¿verdad? De que aquí había algo que no estaba, como dicen los judíos, que no era kosher. Pero realmente... Que es otra interpretación de la Biblia. Pero, si es kosher o no es pero kosher. déjame decirte que tú dices que tú estás sorprendido. Yo también estoy sorprendido. Porque yo nunca pensé que en la Biblia decía lo que dice. ¿Te fijas? Porque es un libro, sobre todo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fíjate que estamos hablando del Antiguo Testamento. Es un libro extremadamente cruel, sanguinario. Hay un regodeo en la sangre, en matar. Jehová, a la menor provocación, mata a alguien. Por eso es que cuando Moisés, para congraciarse con Jehová, le dice, ¿verdad? Para verle el ojo, como diríamos acá, ¿verdad? En Río Piedra, que Jehová le dice a Jehová, tú eres tardo para la ira y rico en misericordia. Eso no es verdad. Y te voy a dar dos ejemplos que salen del libro, no salen de mí del libro, salen de la Biblia. Una de las cosas que yo aprendí, porque yo no sabía, ¿verdad? Es que Aarón, que era el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón lo ayudaban en las cosas del templo. Y un mal día, ellos se confunden y mezclan, hacen una mezcla de los aceites que se usaban para los rituales, qué sé yo. Y se equivocaron en eso. Pues Jehová no les dijo, miren, tengan más cuidado la próxima vez, ¿verdad? Porque digo, esto es una cosa que no era un pecado, ¿verdad? Mortal, ni cosa que se parezca. La Biblia dice que los fulminó. Mi interpretación es que con un rayo lo hizo ceniza o algo así, no sé. Bien. Espérate, otro ejemplo, no para que tú veas que esto no es capricho mío. Cuando están transportando el Arca de la Alianza en un carromato, ¿verdad? El Arca de la Alianza se iba a caer porque pues parece que las carreteras eran como las de aquí, que estaban llenas de boquetes y cosas así. Y entonces, ese infeliz, que yo creo que mi recuerdo es que no se dice cómo se llamaba, extiende la mano para que no se caiga el Arca de la Alianza, que era la cosa sagrada. ¿Qué hizo Jehová? Lo fulminó. ¿Por qué? Porque Jehová había dicho que eso no se podía tocar, que solamente lo podían tocar los sacerdotes en el templo y bajo ciertas circunstancias. No le dijo, mira, te agradezco eso, ¿verdad? De buena fe. Fíjate tú, o sea, ¿cómo es posible? Y yo quisiera que alguien me dijera a mí, me justificara esos dos incidentes. Y ese es Jehová. No porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Bien, esto está, señores y señoras que nos están escuchando, estamos aquí en el programa Club de Lectores todos los sábados a las 2 de la tarde por las redes sociales del Pozo Antillano en el streaming nuestro y por Radio Raíces en transmisión simultánea. Y estamos aquí con un prócer nacional de esos que son invisibles, pero es un prócer, Alberto Medina Carrero, editor por excelencia, escritor, abogado, pero más que nada hacedor de letras, administrador de letras para todos los que hemos sido administrados por él en algún momento dado. Quisiera no dejar pasar, Edgardo Nieves Mieles, sé que nos estás escuchando, nos han llegado pajaritos desde la Plaza de San Sebastián donde dice que tienes un bembé allí de literatura hoy, con todos los libros que te llevamos los otros días en la ruta del libro, desde un pueblo tan distante como San Juan, allá a San Sebastián. Así que a la gente de las distintas escuelas y los intelectuales, escritores, lectores del pueblo de San Sebastián y áreas limítrofes, vayan hoy por la librería Macondo, la única librería en una plaza pública en Puerto Rico, en toda la isla, el 100x35. Pero sé que nos estás escuchando, sé que te sorprenderán las voces, pero Alberto es el que es amigo de ese héroe nacional que tú veneras tanto, Carmelo Rodríguez Torres. Él es la persona que te hace hecho un capítulo para el libro que tú estás editando de Carmelo Rodríguez Torres, ese gran prócer, escritor, muy complicado, pero muy inteligente. Ya sé que tengo que leer 7 veces el libro para entenderlo, que es
20 años después del homicidio, 20 siglos, 20 después, siglos. después del homicidio que tú tanto nos has hecho leer a personas como nosotros. Te damos nuestro saludo. Gente, nos quedan unos minutos todavía, como 10, pero yo tengo que leer otro pasaje para que entiendan este texto, que lo voy a seguir diciendo. Cómprenlo porque está interesantísimo. A filo de espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, de Alberto Medina Carrero, un libro que salió en medio de la pandemia en el 2020 y es ahora que le ha empezado un tour de presentaciones del libro. En la página 145 hay un relato, este es el libro de... ¿Cuál libro de la Biblia es este? Ustedes saben que yo no soy muy versado en el tema, pero voy aprendiendo más si me leo bien este libro en los próximos días. Esto está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Se ve que no lo había leído antes el libro, no el libro, sino la Biblia. No sé ni pronunciarlo. Los 10 mandamientos. Entonces Moisés se refiere una vez más al acto trascendental de la presentación del décalo fundamental de la moral dispuesta por Jehová. Y lo primero que les recuerda es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo cual, aunque entendible, resulta curioso por 2 razones, dice Alberto Medina Carrero en la interpretación. Primero, porque admite la posibilidad de otros dioses. En otras palabras, había competencia. Y uno supondría que si Jehová es el único Dios que existe, hubiera dicho algo tangente así como: no hay otro Dios, solo yo. Segundo, eso es un abogado hablando ahora, es una argumentación jurídica. Segundo, porque se trata de un mandamiento condicionado, es decir, que lo que está prohibido es tener otro Dios delante de Jehová. O sea, esto es picardía ahora y sarcasmo puro. O sea, primero que él, por lo que podría tener otro Dios como secundario. A todos los creyentes de la regla de 8, a todos los orinchas nacionales, a todos los que creen en la santería, usted puede venerar como primera instancia a los tradicionales y como siguiente instancia a los orinchas que usted cultive. El resto, dice Alberto, del pasaje es una repetición más o menos, palabra por palabra, del texto bíblico en el que por primera vez se cuenta esta historia. Es que de verdad, yo... Por más que me digas que escribías todos los días, pues yo me quiero ir a vivir a casa de ustedes, porque tú tienes humor todos los días, ¿entiendes? Porque tenías chispa. Es que hay cosas, ¿verdad? Aunque parezca raro, la Biblia es cómica en algunas cosas, o sea, hay... yo tengo un sentido del humor, ¿verdad? Y un humor bastante negro, pero la realidad es que hay cosas que uno las lee y le dan ganas de reír, ¿ves? Son risibles, son tan absurdas que uno se ríe. Pero eso es un buen ejemplo, o sea, es una cuestión, ¿verdad? De una contradicción. Él debió haber dicho: no hay otro Dios, nada más que yo. Pero al decir: no tendrás otros dioses delante de mí, quiere decir, yo soy el primero. Después, si tú quieres tener otros dioses, está bien. Como decimos los abogados, que nos gusta decir cosas en latín, primus inter pares. O sea, primero entre iguales o algo así. Y volvemos a lo mismo. Es que este libro, tú dijiste ahorita que yo había hecho una lectura pagana o algo así. No, mira, es que este libro, no el mío, sino la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene muchos elementos paganos, porque esas son las tradiciones. Es lo que te dije hace un rato. Ellos lo que hicieron fue que cogieron esos elementos paganos y los adaptaron. Cuando digo ellos son, ¿verdad?, los hebreos, los israelitas, el pueblo de Israel. O sea, hasta cierto punto, como decíamos antes, ¿verdad?, cuando estudiábamos en la escuela, ellos lo que dieron fue como un tizazo de un montón de cuentos y leyendas y mitos viejísimos. La historia de Moisés no es original. Eso de que una princesa encontró en un canastillo, en un río, a un muchachito recién nacido y qué sé yo, eso no es original de la Biblia. ¿Entiendes? Bien, dentro de esa conversación, yo estaba buscando, yo voy a hacer un junte. Y eso, cuando yo publique el Nuevo Testamento, entonces sí que voy a ser controversial, porque voy a hablar de Jesús. No, yo voy a... Hay gente que no me lo toque. Voy a invitar a una serie de teólogos como Sammy Silva Gotay, a Luis Rivera Pagán,
para discutir este libro contigo, porque esto es una oportunidad. Encantado. Es más, lo deberíamos hacer en San Sebastián, Encantado. allá en Radio Raíces. ¿Oíste, Ramón Edwin? Vámonos para allá y nos sentamos todos, los llevamos de gira Saludo a Ramón Edwin. para sentarnos a hablar de este texto que Buen está amigo. tan interesante y provocador. Pero estaba buscando las consignas del compañero Luis Rivera Pagán, que presumo que nos estará escuchando, entre otras personas que nos van escuchando hoy, para decirle, vamos a sentarnos, porque estos son los teóricos, los de Grandes Ligas, ¿verdad? Sí, Los de la no, Liga Profesional. seguro. Y Sammy Silva Gotay, y nos sentamos a Claro discutir que sí. esto, porque me parece interesantísimo. No quiero dejar pasar por alto nuestros auspiciadores de la segunda parte del programa. El libro Pedreira nunca hizo esto, del autor Francisco Cabanilla, que se encuentra disponible en las librerías del Instituto de Cultura puertorriqueño. El libro ¿Qué calores del trópico? Ensayos transboricuas, del autor también Francisco Cabanillas, que se encuentra disponible en la editorial Emergente, libros libres, PDF, y es gratis. Y también el libro Ensayos Celinistas, por el mismo autor Francisco Cabanillas, de Ediciones Gaviota, el cual se encuentra disponible en la librería Norberto González. Y también del mismo autor el libro Espina que es puta libertad, ensayos del autor Francisco Cabanillas, que se encuentra disponible en las librerías Norberto González, Librería Mágica, y ante los editores, que somos nosotros, Pasillo del Sur Editores, al 787-727-4845 o pasillo del sur a gmail.com. También le agradecemos los donativos a los escritores y activistas Luis Laro Rodríguez, que nos hizo un donativo, y al abogado y activista, y con un libro muy importante sobre la Serie Mundial de Béisbol del 2005, el compañero Israel Roldán de Aguadilla. Bien, entonces, para ir concluyendo, usted que es un autor consagrado, este libro, es que como este la pusiste en la China, porque este yo no lo esperaba. Yo esperaba otro lanzamiento que tú tienes, pero este no me lo esperaba. Ahora nos cuenta que estás escribiendo, por decir algo, la parte 2. No, ya la escribí. Ok. Yo escribí o sea, esto mismo lo hice con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que tiene como 400 páginas. Y entonces me salió menos que esto, por supuesto, ¿verdad? Pero ese no lo he publicado todavía porque tengo que darle una oportunidad, ¿verdad? No puedo competir con mí. Y no podía, porque imagínense si este salió así, de casi 500 páginas, si yo llego a hacer uno sobre las dos partes de la Biblia, pues entonces el libro sería demasiado, ¿verdad? Demasiado voluminoso y sería hasta incosteable, ¿verdad? Así que ese yo lo tengo reservado para en algún momento, ¿verdad? En el futuro no muy lejano, y así completo el proyecto, ¿verdad? Porque yo no iba a hacer esto con el Antiguo Testamento nada más, yo lo iba a hacer con la Biblia completa. Así que la parte de los evangelios, por supuesto, pues, y los otros libros, por supuesto, los hechos de los apóstoles y todas esas cosas, ¿verdad? Que están en el Nuevo Testamento, pues yo lo someto a ese mismo análisis riguroso. Y hay cositas bien interesantes y bien controvertibles, ¿sabes? No, somos Bien polémicas. como mínimo son ocurrentes. En la historia de Jesús. Pero yo pensaría, podríamos hacer otro juntos. Estamos el de los teólogos y otros a poetas que han hecho análisis criollo sobre las palabras, las Santas Escrituras, sobre lo religioso, como Daniel Torres o María Rillaga. Podríamos hacer un junte con ellos para discutir la poesía de ellos y el libro tuyo. Yo creía que cuando dijiste Daniel, yo iba a decir Daniel Fernández, de los obispos que votaron. No estamos por ahí. Quisiera destacar que nos están siguiendo por las redes sociales. La compañera Ana María Rivera, saludo, que nos sigue todos los sábados en este club de lectores, y dice: lee la Biblia. Alberto, te estás mandando a leer la Biblia. Jehová es todo, Alberto, Jehová es todo. Saludos, linda tarde. Y también a la compañera Nancy Debs, que es amiga tuya, que te manda saludos. Y a la compañera Ortiz, que se me ha escapado por aquí, por donde está, pero ahí vamos. Así que dentro de esa conversación, a todas las personas que nos han estado siguiendo, me parece interesantísimo lo que han dicho, y queremos buscar, queremos que la gente lea este libro. Lo estoy diciendo con alegría, porque es que el libro es sorpresivo. Si fuéramos a cerrar con un verso, con una interpretación tuya, ¿de qué libro tú escogerías? Yo puedo escoger de Daniel, porque Daniel soy yo. ¿De cuál tú escogerías? Nos quedan unos segundos. No sé,
todos son, ¿verdad?, interesantes. A mí me gusta mucho la historia de Abraham, porque me parece que en ella hay una serie de asuntos muy, muy serios, y que como es el primer personaje principal, que más que Noé, ¿verdad?, realmente, y Abraham es supuestamente el padre de todas las naciones, etcétera. Cuando uno examina con cierto detenimiento y uno piensa un poco lo que dice ahí en esa historia de Abraham, eso sienta la tónica del resto del libro. Y hay muchas cosas que decir que no tenemos tiempo en este momento, pero si uno lee ese pasaje bien, encuentra que hay cosas terribles, francamente. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Se dice que él hizo un pacto con Jehová. No, esto de la teoría del pacto de los constitucionalistas hay que dárselo. Quisiera darnos las gracias a ti, Alberto, por hacer este libro, a filo de espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos. Gracias a Adrián Ciacapere y Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general de este proyecto de El Pozo Antillano y Pasillo del Sur, la transmisión que iniciamos en San Juan. Y en San Sebastián, gracias a Robertito Rivera y Radio Raíces, y al maestro de los maestros, Ramón Edwin Colón Prat, por la mentoría que nos ha permitido hacer esto posible. Volvemos el sábado que viene en Club de Lectores a las 2 de la tarde, pero este lunes a las 6 de la tarde, Cultura 7D. Y mañana, transmisión especial en vivo desde Colombia por las páginas del Pozo Antillano. Pueden seguir con asociación, la agencia regional de noticias. Tenemos una asociación para transmitir las elecciones regionales de la legislatura de Colombia mañana. Será hasta entonces, nos vemos en unos días. Muchas gracias. Gracias.